En la actual pandemia, nuestros nuevos héroes son los profesionales de la salud. Son los primeros que están en la línea defendiendo nuestro sistema de salud. Sin distinción de género, salvan la vida de un paciente, aunque con ello pongan en riesgo la suya o la de su familia. Distintas han sido las muestras de agradecimiento que han recibido, desde murales de arte, conciertos, hasta la más destacada, los aplausos. Hoy el mundo le rinde homenaje y nosotros en este capítulo. Un capítulo que está lleno de recomendaciones para seguir protegiéndonos y recordemos, yo me quedo en casa. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por un virus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que se enferman con el COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. El tema de hoy va a estar tratando sobre la salud en tiempos de COVID. Y para ello tenemos nuestro panel de especialistas. Hola, Nelida. Hola Héctor, así es. Hemos estado durante el último mes grabando distintos capítulos de cómo las personas están viviendo esto de la pandemia, estamos viviendo la cuarentena. Sin embargo, no habíamos tenido a especialistas que nos puedan hablar desde el punto de vista médico lo que ellos están viviendo de manera personal y bueno, algunos cambios que veremos en este tema luego de que pasemos este aislamiento obligatorio social. Ellos son Aarón Rodríguez, Aarón que es genetista, trabaja actualmente en el área de proteómica en el Centro Atómico y estaremos conversando también con la doctora Nieves Romero. Ella tiene amplia experiencia en el área rural y atención primaria. Además de esto, formada en distintas áreas como la medicina estética, con formación quirúrgica, y actualmente trabaja en la clínica privada provincial de Merlo, acá en Buenos Aires. Con ellos vamos a estar conversando un poco sobre esto que se está viviendo actualmente y quería arrancar porque se ha dicho mucho y hemos leído muchas cosas sobre lo que ha sufrido el trabajador de salud y justamente quería que ustedes nos explicaran o nos dijeran si se les ha dado el valor que merecen en estos tiempos de pandemia. Y bueno, quiero comenzar con las damas, por supuesto. Hola Lidia, gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes acá conversando sobre un tema tan controversial, polémico como es el tema del coronavirus y la situación actual, la pandemia. La realidad es que, bueno, yo en estos momentos estoy trabajando, digamos, al frente, porque en los dos sitios donde trabajo, un hospital público y una institución privada, hay casos de coronavirus y por supuesto que no todos los médicos vamos a estar siempre en contacto sino que nos rotamos, así que todos pasamos por el área o eventualmente tenemos que manejar pacientes con sospecha o diagnóstico positivo para COVID-19. Y bueno, la verdad es que responder a esa pregunta de si nos están dando el valor es como también un poco polémico, porque por una parte tienes la institución que obviamente quiere y obviamente está en su obligación de cuidar al profesional de salud, no solamente al médico, sino a todo el staff de salud, enfermería, camillero, etcétera, que forman parte de la red y además tienen un papel importante en el tema de la transmisión. Ya sabemos que esto es una enfermedad de contacto, entonces hay que cuidarlo mucho el tema del lavado de manos, la higiene, y esto es fundamental en todo el personal. Entonces, cuando hablamos de cuidar, es realmente, cuidar realmente al personal de salud, la institución como tal, las instituciones tratan en lo posible de siempre brindar lo que se necesita para trabajar, pero bueno, no podemos negar que hay una realidad en la que muchas instituciones no tienen todo lo que se necesita. Muchas veces estamos hablando de recursos que son finitos, el tema de, por ejemplo, un camisolín hidrorrepelente, que es para prevenir justamente el tema de las gotas, para el contacto, etcétera. Muchas veces no es realmente un camisolín hidrorrepelente. O sea, sí hay y otras veces no hay disponibilidad. Entonces, por esa parte del material, sabemos que las instituciones tienen toda la intención y bueno, en algunos momentos puede que no haya el recurso. Sin embargo, en este momento yo te puedo decir que yo he trabajado con los recursos. O sea, no he llegado al punto del agotamiento, como ha ocurrido en algunos otros países donde se ha agotado todo el recurso material y entonces tienen que reesterilizar cosas. Yo hasta los momentos he trabajado
con material, digamos, dentro de todo suficiente. O sea, no he llegado al punto donde no hay esto, ponte esto para, no sé si me explico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siento que sí hay como una preocupación por el tema de la salud de los profesionales. Y por otra parte está la población, digamos que, no sé si te has dado cuenta del tema de los aplausos y la cosa, y bueno, valoro tu trabajo. Pero la realidad también es que hay como un background, hay algo como por detrás, donde por una parte te aplauden, por una parte están ahí como que, bueno, estamos valorando el trabajo que haces, y por otra parte está también el que te culpan porque eres un poco de infección, porque eres una persona que está llevando la infección a otras partes, cuando realmente muchas veces como personal de salud nos cuidamos tanto que por ahí estamos, no todos, pero podemos estar más sanos incluso. Entonces, es todo un tema. Yo diría que hay como un sesgo, o sea, hay una división entre los que realmente valoran tu trabajo por una parte y quienes no. Hay personas que piensan que eres un foco, que eres algo que va a infectar, a donde vas llevas la infección contigo, entonces si te ven vestido de médico es como que, pero por otra parte, si te llegas a enfermar, somos nosotros los que estamos dando el frente, los que estamos batallando con esto. Entonces, la gente quiera o no, de alguna manera u otra, los profesionales de la salud, así seamos un foco, somos necesarios. Entonces, hay una valoración interna de que, bueno, haces un trabajo, pero por otra parte eres una de las principales causas de diseminación, porque también es una realidad. Trabajar con coronavirus implica llevarte sin saber la enfermedad en algún elemento que lleves contigo, o en las manos, o en un objeto. No sé si me explico, entonces eso también. Por eso te digo que está bastante sesgado. Sí, así como lo comentas, Nieves, definitivamente en este contexto el trabajador de la salud es quien se ha llevado, digamos, el reconocimiento por su papel protagónico en lo que es el contexto o el desarrollo de y el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? En distintos Sí. países que se ha llevado, ese es el recibimiento que ha recibido el trabajador en el área de la salud. Pero ahora me gustaría pasar con Aaron para que él nos cuente también como cuáles serían esas medidas de seguridad que debe tener el trabajador de la salud para poder desempeñar su función. Hola, ¿cómo están? Eh, hola, sí. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, les recuerdo, yo soy Aaron, yo soy genetista. Personalmente no estoy tan en primera línea de defensa. De hecho, no estoy en ninguna de las líneas porque yo soy un paciente en riesgo. Entonces, la cuarentena se decretó el viernes 20 y yo me declaré a mí mismo en cuarentena. El lunes, a hora de salir del trabajo, hablé con mi jefe y le expresé pues que yo no puedo seguir yendo al trabajo porque no me podía exponer en riesgo. Afortunadamente, tanto mi jefe pues como sus jefes lograron entender la situación y me respetaron que me ausentara en el trabajo. Si bien he hecho algunas cosas desde casa, pues como genetista nosotros pues mi función es más que todo hacer la extracción de ácidos nucleicos y la manipulación también es a lo que yo me dedico en mi trabajo. Eh, También hago clínica pues como consejo genético, pero esa parte no está tan relacionada con COVID. Eh, lo que sí es que poco antes de que se decretara como el boom del coronavirus en mi trabajo, pues se veía o se empezó a ver ciertas anomalías y con lo que teníamos empezamos a cuidarnos. Como las medidas principales eran como el distanciamiento social, ¿no? Algo que es muy frecuente en Argentina es el saludo del beso, que era algo que nosotros ya dijimos, no, definitivamente no, porque bueno, en otros países está como que te sesga un poquito por ahí, porque el resto de la población tal vez no se besan los hombres en la mejilla como sucede acá. Entonces acá se hace mucho, un contacto mucho mayor. También el compartir el mate, pues los que toman mate, que yo soy uno de los pocos extranjeros que hay en mi trabajo. Entonces los que toman mate, como que empezó cada uno a manejarse con su propio mate, que era algo que no se estaba haciendo, pues que no se hace antes, eso acá como que nunca se ha hecho, ¿no?
Lo que sí yo veo es que en mi trabajo la gente que no es absolutamente necesaria que esté en el trabajo no está yendo. Es decir, si bien es cierto que yo me di de baja en el trabajo, pues dejé de asistir presencialmente a mi trabajo el día lunes antes de que se decretara la cuarentena. Cuando se decretó, la gente que no era absolutamente necesaria no tenía que ir, así que ahora, por ejemplo, cuando tenemos que, o cuando tienen que hacer cultivos celulares, entonces como que uno va un día y otro va el otro. Gente que estaba pues en formación superior ha tenido que bajar un poco a la escala porque, por ejemplo, lo que es cultivo celular se hace, pues es algo que hacen niveles principiantes o intermedios, y ahora la gente que está en niveles ya superiores está como que teniendo que bajar un poco para poder cubrir ese distanciamiento, el hecho de que no exponernos sino salir de casa, que creo yo que es lo más importante, ¿no? Hay algo que la gente no logra entender, o al menos en Argentina se entiende mucho más que en el resto de países latinoamericanos, y creo yo que por eso en Argentina se tiene menos casos que en el promedio del resto de América Latina, y es que acá de alguna u otra manera sí se está manteniendo un distanciamiento social. Eh, por ahí no es tan severo como uno pensaría que debe ser, pero sí se está manteniendo. Existen pues ciertas excepciones, ¿no? Pero cuando yo veo, por ejemplo, en el resto de países de América Latina, por ejemplo, yo soy colombiano, y allá se implementó algo que se llama el pico y cédula. Y cuando yo veo que la gente que tiene el pico y género, perdón, cuando tiene el pico y género, todos están escuchando. Muy bien. Y vamos en pico y género. Entonces, pues, el pico y género consiste, pues, en la terminación de tu número de documento y la coincidencia con tu género, sea femenino o masculino, independientemente de sea cis o trans. Una persona trans que se asistirá o acudirá a hacer las compras en el día que le corresponda según el género que se identifique. Y acá, entonces, hay mucha gente que está aprovechando eso como para irse a visitar a la mamá, y eso no corresponde. Desafortunadamente, eso ha hecho pues que se presenten muchos casos, muchos más de los que uno quisiera. Entonces, cuando yo veo eso, por ejemplo, en mi trabajo, que bueno, en mi caso supieron entender que yo no me podía ausentar precisamente porque pues tengo una patología de las muchísimas que te exponen en riesgo, y entonces me lo supieron respetar también la gente que está en niveles superiores de formación. Estoy hablando de doctorandos, postdoctorandos y ya investigadores principales. Están como que bajando un poco su escala de conocimiento y haciendo trabajos que ya son un poco más técnicos. Y eso, pues, no es lo ideal, pero es lo que hay que hacer en ese momento. O sea, estamos en una época en que tenemos que cuidarnos entre todos, y algo que es muy importante que entendamos es que cuidar a los demás es una manera directa de cuidarme a mí mismo, porque el exponer a otras personas por algo que puede ser un capricho, es exponerme a mí mismo, porque yo no sé si al exponer a otras personas me estoy autoexponiendo a mí, o si esa otra persona es una portadora silente, o si yo lo soy y estoy exponiendo a esa otra persona. Entonces, es eso, ¿no? Lo más importante que yo siempre les he dicho a mis familiares es cuiden a los demás, porque esa es una manera de cuidarse a sí mismos, y las fuentes de información, porque esa es otra cosa que está pasando, no sé si a ustedes les haya pasado, que tal agua caliente con jengibre para hacer gárgaras, bueno, muchísimas de esas cosas. Y yo siempre les digo a mi familia, es como que por favor, las fuentes de información, eh,
si no están seguros, pregúntenle a alguien que sepa un poco más de cómo funcionan esas cosas y háganle saber que por ahí ustedes no tienen la formación científica como para que les hable con términos científicos, porque esa es otra cosa. Yo como científico no hago mucho, en realidad, explicándoles con terminología técnica, si ellos no me van a entender, entonces es algo en vano, ¿no? Entonces, para mí esas son como las medidas más importantes. Importante eso, no automedicarse, porque, bueno, nosotros, yo creo que Colombia y Venezuela tienen muchas cosas en común y una de esas es justamente lo que hablabas de la automedicación. Nos decían que nuestra abuelita nos da un medicamento que eso va a ser especial para este y lo seguimos sumando. Pero bueno, esas son cosas que hay que tener mucho cuidado. Doctora, quería conversar con usted con respecto a cómo ha variado su ritmo de vida personal con respecto antes de la pandemia y durante. Porque me conversabas hace poco, estábamos conversando que tenías guardias de 6 horas, ahora son de 12 horas. Entonces, ¿cómo ha ido más o menos el cambio de tu vida personal con la vida de profesional? Bueno, antes de, digamos, responder esto que me consultas, quería acotar que lo que dice Aaron es muy cierto. Justamente el tema de protegernos, no es solo protegernos a nosotros, proteger al otro, porque, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho en las consultas es que los pacientes llegan con guantes, ¿no? Entonces, cuando llegan con guantes, a mí me da como una cosa, porque está bien, te estás cuidando tú de no tocar nada, pero estás tocando todo. Entonces estás llevando, si tocaste algo con la mala suerte de llevarte el coronavirus en los guantes y lo tocas y tocas todo, entonces dejas el coronavirus en otra parte y si bien te estás cuidando tú, puedes contagiar a alguien y por esas cadenas de la vida una persona te puede terminar contagiando. Entonces, eso para mí es muy importante cuando los pacientes llegan, yo les digo, lo primero que les digo es, sácate los guantes, lávate las manos, que tienes un lavamanos allí con jabón, limpia después el jaboncito y les empiezo a explicar el por qué, porque la educación es lo más importante. Y bueno, respondiendo al tema del ritmo de vida, mira, yo soy una persona sumamente activa, no solamente hago medicina, sino que tengo otras cosas en mi vida, como la danza, hago un montón de cosas que me gustan, la estética es como otra parte totalmente distinta al área clínica, si bien hay cosas que se manejan, digamos, de forma que se compenetran, no solamente lo manejo digamos, lo manejo en otra parte, en otro lugar totalmente distinto. Entonces yo tenía como un ritmo de vida en el que los lunes hacía esto, los martes hacía esto, los miércoles iba a tal sitio, volvía, los jueves iba a tal sitio, regresaba, tenía otras consultas en otro lado. Entonces, cuando ocurre la situación del que declaran la cuarentena, que se empieza a ver que realmente es un tema importante, que es algo que está afectando a nivel mundial, bueno, yo tuve que dejar de trabajar 2 días a la semana porque eran 2 días que estaban dedicados a la estética. Yo tenía un evento de danza que tuvimos que cancelar, quedó así y ni siquiera sabemos cuándo se va a dar. Y bueno, pasó esto de que el trabajo, las horas de trabajo, yo tenía horarios de 8 horas, y la realidad es que muy recientemente, fue por un acuerdo entre colegas, digamos, las áreas donde manejábamos a los pacientes en la clínica, yo trabajo en el área de internación en la clínica y en el hospital sí estoy por la guardia, pero en el área de internación es algo muy particular porque están todos los pacientes, digamos, tenemos 20 camas, o sea, un piso completo, donde hay 2 camas por habitación y los dividimos por, si hay un hombre en una habitación, entonces la otra cama también es para un hombre, ¿no? Entonces tenemos los pacientes divididos así, según patologías, etc. Coronavirus tuvimos que readaptar el área porque no podíamos tener pacientes con COVID en un área y al mismo tiempo tener el área abierta hacia digamos, la otra zona donde teníamos los pacientes con otras enfermedades que no eran coronavirus, por el coronavirus actual. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos el área con una puerta que cierra como en la mitad del y teníamos en otro lugar porque eran muy poquitos al principio. Pero cuando empezó a incrementarse el número de casos, tuvimos que habilitar un sector completo, o sea, un piso totalmente distinto para manejar a los pacientes. Cuando ocurre esto, anteriormente éramos 3 médicos en el área, yo hacía 8 horas algunos días y otros días hacía 12.
Esos días de 8 horas se acabaron, porque tuvimos que mandar a uno de nuestros compañeros, o sea, rotarnos entre nosotros, para ir al sector de coronavirus y estar allí 12 horas, porque si no, iba a ser muy complicado estar subiendo y bajando, porque encima es como un foco. Si estás manejando coronavirus, no puedes estar bajando a otros sectores. Entonces, al hacer esto, quedamos 2 médicos en el área, y la verdad es que manejarse un médico las 12 horas completas y el otro 8 horas, esas 4 horas de diferencia a veces se hacen muy pesadas, porque ahora son más pacientes para menos médicos, y también los familiares con la situación del coronavirus, o sea, también están como un poco más demandantes. Entonces, bueno, van los familiares, los pacientes a preguntar cosas. Entonces, un solo médico que se quede en el área, así sean 4 horas que falten para salir, se hace un poco pesado. Entonces decidimos, por cuidarnos todos, bueno, que uno se encargue del sector COVID, digamos, el día que le toque, se encargan las 12 horas y el resto se queda 12 horas en el área común. Y bueno, también por otra parte, manejar a los familiares, explicar a los familiares que si no era estrictamente necesario que estuvieran en la institución, acompañando al paciente, no fueran. Estoy hablando de los pacientes generales. Los coronavirus, casos de coronavirus, no tienen acompañamiento familiar, o sea, están totalmente aislados, lo cual también es difícil porque son pacientes que por ahí se deprimen o se ponen tristes, o porque es un tiempo que están allí hasta que les hagan el otro hisopado, entonces están solos, no es fácil para ellos, no es fácil para nosotros, o sea, porque tampoco podemos entrar y quedarnos toda una hora hablando con los pacientes, o sea, es también medio complicado en esa parte. Entonces, bueno, estos familiares que les decimos, si no es estrictamente necesario, no puedes estar acá, puedes venir a visitar, o los que sí pueden estar, bueno, se quedan allí. A veces es complicado, pero es algo como, se vuelve como un poco más demandante con toda la situación. Entonces, bueno, para nosotros ha sido no solamente lidiar con el tema del coronavirus en la institución, sino con los familiares, y en general para los que trabajamos con esto en primera línea, como primera línea. Para mí, por ejemplo, hablo por mí, y sé que por algunos compañeros que les está pasando lo mismo, el tema es llegar a la casa y estar con la preocupación de ¿será que me estoy llevando el coronavirus hoy a mi casa? Yo estoy casada, tengo mi esposo, somos nosotros dos, por suerte, no tenemos a nadie más acá adentro, como en estos momentos sería una gran preocupación, por el cual yo me preocupo por traer el coronavirus a mi casa y tengo a mi esposo y contagiarlo. Entonces, eso es todo un tema que para mí ha significado mucho, a mí me preocupa mucho. Recientemente tuve como un episodio de ansiedad, cosa que nunca en mi vida me había ocurrido. No soy una persona, soy muy activa, pero no soy de tener, de preocuparme en exceso y tener ansiedad, pero esto ha sido bastante reciente, y supongo que tiene que ver con unas preocupaciones allí bastante internas que a veces uno no exterioriza, pero están allí adentro. Entonces, bueno, lo hablé con Precisamente, ella. ¿Sí? sí, precisamente, doctora, iba a abordarla en ese sentido, porque así como se han circulado imágenes a través de las redes sociales donde quedan expuestos los trabajadores en la línea de salud en cuanto a la forma en que tratan a los pacientes, en cuanto a la vestimenta que tienen que utilizar para poder protegerse en lo personal. Yo también creo, y así como tú lo expones, hay un lado humano que está dentro de cada trabajador en el área de salud, ya sea doctor, enfermero, enfermera, internista. Todos ellos también tienen una carga emocional. Y sobre esa carga emocional, doctora, quiero conocer desde tu parte personal, cómo lo estás manejando, cómo lo estás gestionando, y para todos aquellos colegas tuyos, ¿qué recomendaciones les darías? Bueno, si te soy muy sincera, cuando tuve este episodio extraño, porque fue extraño, para mí fue muy raro, yo estaba en una hora de descanso, no había tenido un día estresado, para nada, había sido un día bastante tranquilo, pero bueno, venía hacia varios días, no había descansado bien, aparte, yo supongo que también la preocupación, esa preocupación interna que tengo que queda como allí, o sea, es como que uno no la exterioriza, uno mentalmente va pensando, bueno, estoy preocupado por esto y esto, por lo que puede pasar, por las complicaciones de la enfermedad, más que todo, porque uno realmente no tenemos la certeza de si nosotros vamos a ser ese 5%, vamos a estar dentro de ese 5% de personas complicadas por la enfermedad, pues no lo sabemos, realmente no sabemos cómo va a reaccionar el sistema inmune de cada quien. Entonces, esa serie de cosas que uno lleva adentro, ¿no? En la mente como todo el día allí, pero
no la exteriorizamos. Yo me imagino que fue una de las cosas que me jugó, digamos, en contra, y asociado a días de no tener un buen descanso, entonces tuve un episodio de ansiedad, donde sentí que el corazón se me iba a salir de la nada, fue de repente, yo estaba descansando. Entonces, en esta situación, yo lo que hice fue me tomé el pulso, yo misma puse el reloj, o sea, el cronómetro, vi que no tenía el pulso tan acelerado como pensaba, respiré hondo, como durante 30 segundos más o menos, me concentré un poco y dije, bueno, cálmate, que esto probablemente sea ansiedad más que otra cosa, y luego seguí descansando, pero fue muy eventual. Yo esto lo discutí nosotros tenemos una psicóloga en la institución, que es la que valora a los pacientes dentro de la institución. Hay pacientes que por ahí a veces necesitan apoyo por alguna enfermedad de base, etcétera. Entonces, bueno, a veces los interconsultamos con ella. Yo lo hablé con ella y le comenté, me dijo que sí, que bueno, que esto puede ser por toda la situación que llevo, que realmente es estrés que no se exterioriza. Pero mi mejor consejo es hacer otras cosas, o sea, tener otras actividades dentro de la casa que permitan de algún modo distraer la mente de la situación. No se puede estar todo el día pensando constantemente. Yo estuve 2 semanas metida mucho con el tema del coronavirus por un webinar que estuvimos dictando en Asumevenar, en la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Hicimos todo un conversatorio sobre COVID, entonces estuve 2 semanas estudiando mucho sobre coronavirus, estaba muy al día con el tema de la información, pero también veía muchas cosas, entonces estuve como muy atacada, digamos, de ese punto, ¿no? Yo creo que también eso es una cosa, el bombardeo de información, el estar todo el día conectado viendo cuántos pacientes mueren, cuántos pacientes se enferman, cuántos se curan, cómo está la situación en otras partes del mundo. O sea, ver eso también genera estrés psicológico, no se puede estar todo el día frente a la televisión o leyendo cosas sobre coronavirus. Entonces yo lo que recomiendo es que por lo menos en el día, durante un periodo de, no sé, 30 minutos, 1 hora, porque realmente cada quien puede hacer con su tiempo lo que quiera en estos momentos de pandemia, más que ver una serie o ver la televisión, dedicarse en ese momento a hacer alguna actividad física, por ejemplo, no sé, alguna actividad como yoga, relajarse, meditar, o sea, esas cosas que te desconectan un poquito de todo, ¿no? Del entorno, de la televisión, de las noticias, eso por una parte, o leer algún libro interesante, porque a veces la televisión también agota, el estar todo el día sentado viendo televisión no es saludable. Se pueden hacer algunas actividades físicas dentro de la casa, porque bueno, como sabemos lo más importante es no salir de casa. Ahora en algunas ciudades de acá de Argentina habilitaron el tema de 1 hora para salir a tomar aire, entonces por un radio de 500 metros, entonces algo así. Bueno, aprovechar los lugares donde se puede hacer eso como para respirar un poco, hacer ejercicio en la misma zona, evitando el contacto con otras personas. Y bueno, básicamente para mis colegas la recomendación es tratar de desconectarse un poco cuando llegamos a casa de la situación, del tema del coronavirus, de la pandemia, porque no es realmente saludable. Hay otras actividades como la cocina, que también me parece que mucha gente se ha aventurado y les ha dado buen resultado. Así que eso también es una buena opción. Yo creo que Aaron utiliza esa técnica, ha utilizado su tiempo libre para especializarse en la cocina. Y bueno, como paciente de riesgo, Aaron, te quería consultar que me dijeras rápidamente cuáles serían esos 3 tips que le das a las personas que están en una condición similar a la tuya. Por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, vemos muchas personas mayores, o personas que salen con algún tipo de enfermedad y están en la calle. Entonces, ya va. ¿Cuáles serían esas 3 medidas rápidas que tú digas que debemos cumplir? Bueno, yo creo que las medidas más importantes que una persona debería hacer es no salir a menos que sea absolutamente necesario, que es algo que yo he hecho al máximo. Bien dijiste, yo me desplomé sobre la cocina. Estar muy pendiente de su patología de base, ¿sí? Los controles, tomarse la medicación. Y la tercera creo yo que es la parte emocional, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que se siente aislada. El aislamiento social no es nada fácil para el ser humano, porque el ser humano es un hombre social. Uh -huh.
Y esto nos está jugando muy fuerte, creo yo, porque nosotros estábamos acostumbrados pues al contacto. Yo soy una persona que está muy acostumbrada al contacto con mis compañeros, eh, y eso ahora pues se está haciendo bastante complicado. Pero yo creo que lo más importante es no salir a menos que sea absolutamente necesario. La limpieza de la casa, yo creo que nunca en mi vida he barrido y he trapeado tanto como lo he hecho en esta, o sea, hasta hago videos para divertirme porque es algo que personalmente no me gusta hacer. Eh, Volcar la energía que tenemos almacenada a otro tipo de actividades. Yo me he descargado sobre la cocina, he explorado muchísimo en la cocina y en la actividad física. Ya no puedo ir al gimnasio como lo hacía antes. Ahora, bueno, en casa. Y cuidar el factor emocional, mucho más importante que cualquier otra cosa. Y es eso, ¿no? Y no salir a menos que sea absolutamente necesario. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud o aquellos trabajadores de la salud que tienen que enfrentarse en un día a día con este desafío, con este reto de poder seguir adelante y como principal objetivo salvar vidas, ahora vamos a comenzar a conocer, Anélida, un poco las opiniones y para ir cerrando la intervención del día de hoy de estos dos profesionales que tenemos, un poco para conocer. ¿Cómo creen ustedes que va a venir el día después del COVID? A ver, comenzamos contigo, Nieves. Bueno, mira, sinceramente, Héctor, esto es bastante importante recordar. No vamos a tener, perdón, apago un poco esto, estaba con sonido. No vamos a tener el mismo ritmo de vida que llevábamos, por una parte. Desde el punto de vista económico, político, etcétera, eso van a haber grandes cambios. Porque es así, lo sabemos, la economía mundial ha tenido un desplome súper importante, inclusive comparado con el que dejó la Segunda Guerra Mundial, no sé si más. Así que desde el punto de vista económico va a ser bastante fuerte, recuperarnos va a costar bastante, pero desde el punto de vista sanitario nos vamos a llevar algo muy importante que la gente se lo ha olvidado y es esto, ¿eh? El lavado de manos. Cuando la epidemia del cólera es una enfermedad de las manos sucias, y eso es algo que aprendí gracias a un amigo, no porque no haya estudiado cólera alguna vez, sino porque esa expresión, el cólera es una enfermedad de las manos sucias, me la hizo recordar un amigo mío que es un especialista en enfermedades tropicales y me atrevo a decir lo mismo con esta enfermedad. Esta es una enfermedad de las manos sucias, de no tener el cuidado, la higiene correcta. Así que yo creo que si algo nos vamos a llevar de esta pandemia va a ser lavarnos las manos, limpiar las cosas con las que entramos a nuestra casa, de adoptar un poco esa cultura que por ahí parecía como medio oriental de dejar los zapatos en la entrada, de no entrar con los zapatos por toda la casa porque venimos en la calle donde podemos traernos un montón de cosas, no solamente coronavirus, de tener cierto cuidado. Yo creo que el distanciamiento social va a dejar una secuela muy importante después que pase la cuarentena, porque todos estamos acostumbrados de alguna forma tener un contacto físico con las personas que queremos, con nuestros amigos, y no lo digo nada más por Argentina en particular, que acá de por sí hay una cultura de te saludo, te conozco y me presento y te doy un beso, cosa que por lo menos en nuestro caso como venezolanos, no sé si como colombianos, sea común, pero nosotros por ahí nos damos la mano, mucho gusto. Acá no, acá mucho gusto y te doy un beso en la mejilla, en el cachete. Entonces, esa cultura de alguna forma u otra se ha visto afectada, entonces no sé si va a ser muy rápido el retorno a esa costumbre de saludarnos con un beso, de darnos un abrazo. Eso por ahí es importantísimo desde el punto de vista afectivo, emocional, hay cosas que no van a ser la misma, sin hablar de las secuelas importantes que va a dejar desde el punto de vista psicológico, porque de por sí el aislamiento, o sea, aislarse, es una conducta muy que raya en algunas patologías psiquiátricas. Normalmente hay unas enfermedades psiquiátricas que cursan con autoaislamiento, o sea, la persona se aísla del resto. Entonces, el aislamiento social, es como algo que podría ser patológico, que está siendo implementado para evitar la transmisión de una enfermedad, ya es una conducta que no es propia de una persona saludable desde el punto de vista mental, entonces de por sí va a dejar importantes secuelas en el resto de las personas. Así que me atrevería a decir que va a dejar marcas importantes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sanitario. Obviamente vamos a estar
mucho más preparados, y lo digo porque si bien China ya había tenido un brote de coronavirus previamente, en el 2002, y el Medio Oriente en el 2012, ellos ya llevan como la batuta en cuanto al manejo de algunas enfermedades con brotes que pueden causar pandemias. Nosotros, y hablo de América Latina, no teníamos esta cultura de, bueno, hay una enfermedad que puede ser potencialmente pandémica, hasta que lo fue, y empezamos a adoptar algunas cosas desde el punto de vista del manejo de las enfermedades emergentes. Entonces, bueno, también queda ese aprendizaje de cómo manejarnos con enfermedades con este tipo de brotes. Yo creo que acá en Argentina fue bastante temprano el abordaje en el tema de la cuarentena, y creo que fue una de las cosas que hizo que no hubiera ese pico tan fuerte como pensamos que iba a haber. De hecho, habíamos pensado que para este mes iba a ser un brote importante, un boom, un pico de muchísimos pacientes. No sé si vamos a llegar allí, puede que sí, puede que no, pero pensábamos que ya lo íbamos a tener, pero creo que se tomó la medida a tiempo, y por eso considero que también ha sido inteligente mantener la cuarentena. Entonces, bueno, la verdad, esos son los puntos que yo diría que van a ser difíciles de resolver. Uno, el tema de la parte psicológica. Dos, que nos deja como aprendizaje el tema de la higiene. Y tres, la parte económica, que va a ser bastante complicada. Hay sitios que, si te puedes ver, por ejemplo, hay cosas que estuve leyendo algunos artículos sobre que incluso se habla de que va a acabarse, algunos servicios se van a acabar, algunas, y puede que no sea recuperable en el tiempo, como por ejemplo el servicio de ir a un sitio, comprar y estar allí reunidos en un lugar. No es que se va a acabar, no, pero sí va a disminuir bastante y va a ser bastante difícil recuperarlo, porque ¿cómo va uno ahora a un sitio público a sentarse con un grupo de personas saliendo de una pandemia? O sea, va a ser como bien difícil. Entonces, el tema de las redes sociales, de las ventas por internet, va a ser un boom tecnológico también, y de las redes sociales en cuanto al manejo de algunas empresas de ventas de servicio. Y bueno, la realidad es que si te pones a ver, va a ser toda una revolución por un lado, desde el punto de vista económico. Así que bueno, yo creo que eso es lo más, como vamos a ir quedando después que pase todo esto. Sí, en tu caso, Aaron. Bueno, en mi caso, yo creo que esta pandemia, aparte de todos los puntos que acota la doctora Romero, que son bastante acertados, yo también creo que las medidas que se tomaron en Argentina fueron tomadas muy tarde, muy temprano, perdón. Yo siempre he dicho que cualquier medida que se tome frente a este caso no es lo suficientemente exagerada, y si resulta exagerada, bueno, después el tiempo lo dirá. Pero desde mi parecer, en Argentina las medidas que se tomaron fueron tomadas con bastante prontitud y en el acto. O sea, no fue como que tal día empezamos la cuarentena, como sí sucedió en Colombia. En Colombia se dijo el martes empezamos la cuarentena y era un jueves de la semana anterior. Entonces la gente tuvo un montón de tiempo para ir a visitar a la abuela y todas estas cosas, ¿no? Eh, otra de las cosas, yo creo que pues este brote nos va a generar muchísimos cambios. Yo esto lo he estado discutiendo, o va a acelerar cambios que ya se venían dando, ¿no? Habían cambios que ya se venían dando, como por ejemplo las compras por internet, los servicios a domicilio, cosas que por ahí muchas veces tú comprabas y elegías un producto y te llegaba a tu casa, y ahora esto está muchísimo más acelerado, ¿no? Una de las costumbres que no sé qué tanto se vayan a replantear los argentinos es el mismo hecho de compartir el mate entre todos pasándose la bombilla. Era como el ejemplo más básico que se me venía a la mente cuando yo hablaba de todos los cambios en comportamiento que hay que reevaluar, ¿no? Está bien que no soy un experto en epidemiología, pero es como lo más básico que uno se puede plantear. Aparte de eso, el replanteamiento también de los servicios que presta el sector salud y el sector educación a un país, ¿no? Yo creo que el sector salud, el sector educación y el sector investigación han sido, al menos en América Latina, los sectores que más han sido golpeados desde la parte presupuestal,
En Colombia pasa, el ejemplo que más fácil se me viene, pues, hablo desde lo que conozco, que cuando los estudiantes salíamos a protestar nos trataban de trabajen vagos, yo no paro, yo trabajo, y ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, y ni hablar cuando eras un estudiante de una universidad pública, se te trataba pues de eh, guerrillero, de revolucionario y todas estas cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Colombia son las universidades públicas las que se ha visto que están diciendo, hey, nosotros tenemos una máquina para hacer una PCR, nosotros podemos, si nos dan el kit, nosotros podemos hacer las pruebas, pero necesitamos el kit. U otras universidades se han remangado las mangas definitivamente, como la Universidad de Antioquia en Medellín, eh, en la investigación a pasos agigantados, creo yo, de respiradores, porque es que no hay la suficiente cantidad de respiradores. Esa es otra cosa, o sea, entonces la gente se empieza a reevaluar si de verdad el presupuesto de un país está bien direccionado y si de verdad no es lo que si de verdad lo que necesita un país no es educación y no es investigación. Creo yo que eso es muy importante. Creo yo que la gente se empieza a reevaluar esas cosas también. Creo yo también que lo que decía la doctora Romero, el distanciamiento social se va a empezar, no sé cuándo vayan a empezar a abrir los establecimientos públicos que logren conglomerar pues, grandes cantidades de personas. No creo yo que sea en los próximos meses, eh, pero sí tengo la certeza de que mucha gente va a pensarlo dos veces antes de ir un viernes a amontonarse a una discoteca o a un restaurante. A mí personalmente, perdonen que me largue un poco, me pasaba cuando yo fui por mi tratamiento a Capital, yo estoy en el Palomar en este momento, y cuando yo llegué, mi instinto, pues yo que trabajo en salud, que estoy acostumbrado a mantener un ambiente estéril, sentía esa necesidad de rascarme la cara porque me picaba. Me acuerdo que me fui con una capucha para evitar hacer esto, porque se me caía el cabello, todas esas cosas. Me dio hambre porque era mediodía y yo decía que como, y yo veía a la gente con guantes y comiendo papitas y yo decía, ¿por qué hacen eso? Se van a morir todos. Yo tenía una sensación de impotencia y cuando llegué a la casa, como que yo sentía como cuando uno se siente muy sucio en las películas y tiene esa necesidad absurda de bañarse. Y yo me sentí así, hasta que no tomé la ducha, no me sentí en paz, yo me sentía perseguido y tuve que salir 3 días y los 3 días para mí fueron un martirio total, que ya estoy, que tengo que volver a ir al médico y estoy otra vez con eso de, ay no, otra vez tengo que volver a ir. Y yo estoy acostumbrado a mantener un ambiente estéril, lo tengo que hacer todos los días. Entonces, para mí, yo creo que desde el punto de vista del conocimiento ha sido más grave, porque yo veo lo que otros hacen mal y, y me da muchísimo más pánico, mucha más paranoia. Pero bueno, eso, ¿no? Yo creo, distanciamiento social, mantenimiento de nuevas tecnologías y valoración de presupuestos, favoreciendo a la educación y favoreciendo al sector salud. Para mí, importantísimo, espero que no me equivoque. Esperamos que no. Mira, sabes que mientras escuchaba la última parte que decías, me da mucha risa recordando una noticia que leí de Brasil, y es que hace poco abrieron los centros comerciales. Y abrieron los centros comerciales y colocaron una alfombra roja y música y todo. Y la cantidad de gente que salió, o por lo menos en Estados Unidos, que dijeron, bueno, pueden utilizar las playas durante 1 hora tal día. Uy, lleno, lleno de gente, repleto de gente. Entonces nosotros decimos, en este caso que estamos todos contextualizando y que sabemos lo que puede ocurrir después, ¿no? Eso que no, tenemos que prevenir, la gente no va a salir, la gente va a estar... Y que sí sale, y salen, o sea, no les importa definitivamente todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, bueno, está un poco complicado.
Yo también he escuchado, Angélica, por ejemplo, casos en que hay personas que postean en sus redes sociales y dicen, cuando termine esta pandemia o este aislamiento, lo primero que voy a hacer es salir corriendo a los conciertos, que voy a salir corriendo a recitales para poder disfrutar de todo lo que era mi vida anterior antes de esta pandemia. Sin embargo, yo coincido con la doctora en que esta enfermedad y este momento nos ha dejado una gran enseñanza y es la enseñanza de la limpieza, de cómo podemos cuidarnos en lo personal, desde nuestras manos, desde los nuevos hábitos que vamos a tener para ingresar a nuestras casas y esos nuevos hábitos que vamos a implementar para el contacto con esas otras personas o con ese ser querido, lo que sería el nuevo tratado con nuestra especie. De esta manera, Angélica, nosotros tenemos que cerrar el capítulo de hoy, un capítulo bien interesante relacionado a cómo es los nuevos modos de trabajo o cómo son los nuevos modos que tienen los trabajadores en el área de la salud en cuanto a el enfrentamiento de esta cuarentena. Nuestras redes sociales, Angélica, por favor. Así es, @Desafío en Acción en todos lados, el canal de YouTube, Desafío en Acción, y bueno, también queremos saber las redes de nuestros invitados del día de hoy. Doctora Nieves. Bueno, a mí me pueden, yo tengo mis dos Instagrams, tengo uno personal y uno profesional, pero bueno, el profesional es @doctora_Nieves Romero, y el personal, bueno, ese no lo doy porque es complicado, entonces tendré que deletrearlo y esto, No, pero bueno, está en mi no es Instagram, profesional. ese está en mi Instagram profesional también anotado. Ok. Aaron A ver, Aaron. yo creo que tiene Tiene el micro apagado. Instagram profesional, sino personal, y no creo que lo vaya a dar. No, definitivamente no. Bueno, sí. Bueno, mi Twitter, que es donde yo Bien. manejo las cosas más profesionales, que es Aaron Lucas. Esto se letrearon AARONLUKAH en Twitter, que es como la cuenta más profesional y donde posteo más publicaciones de este tipo, ¿no? Bien, allí lo tienen @Agneyoris y @Héctor Luis GR. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Desafío en Acción y bueno, esperemos que todo pase muy pronto. Seguro que sí, ojalá.